Bueno, estimada audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LACSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Eduardo Juan José Vázquez en torno a su volumen Anita Brenner, Hoy las barricadas, crónicas de la Revolución Española entre 1937 y 1933 y 1937, el volumen publicado en 2022 por la editorial Renacimiento. Nos acompaña en la tarea la profesora Marcela López Arellano de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Simanía, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores curiosos, si consideran que, por dar solo algunos ejemplos, es necesario leer juntas la narración de Pascua de Carlos Moisés Grunberg, algún comentario del Talmud o la poesía de Jacobo Fichmann, LACSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LACSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simanía otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 12 de junio en torno al trabajo Cultura Judeo-Progresista en las Américas, editado por Nerina Visakovsky. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes de hoy. Marcela López Arellano es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades e Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora investigadora del Departamento de Historia y jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la misma universidad. Es ella misma autora del libro Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, publicado en México en 2016. Ha editado asimismo varios libros y ha escrito decenas de artículos en torno a la historia de México, la historia de la educación, de las mujeres y de la cultura escrita. Luego tenemos a Eduardo San José Vázquez, editor, traductor del volumen que nos ocupa hoy. Es profesor titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. Su investigación se centra en dos áreas de estudio fundamentales. Por un lado, la literatura hispanoamericana y el siglo XVIII español por otro. Con especial atención a la obra de Benito Jerónimo Feijó. Es autor de los libros La memoria posible del 2007, que estudia la obra de Jorge Edwards, y Las luces del siglo del 2008, un estudio de la novela histórica hispanoamericana. Desde 2006 integra el equipo editor de las obras completas del padre Feijó, elaboradas por el Instituto Feijó de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo, de las que ha coeditado ya 3 tomos. Una en el 2014, el segundo en 2018 y el último el año pasado. Eduardo es autor y director del portal dedicado al chileno Alberto Bles Gana en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ha organizado varias reuniones científicas, entre las que destaca el Encuentro Internacional Diálogos con Jorge Edwards en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander en el año 2014. Acaba de publicar entonces Hoy las barricadas,
traducido y editado por él. Se trata de crónicas periodísticas que la escritora mexicano-estadounidense Anita Brenner enviaba al público neoyorquino durante los años de la Segunda República y la Guerra Civil. Este trabajo es el resultado de una larga investigación que recupera textos muchas veces desconocidos, con testimonios inéditos de los principales protagonistas de la época. Respecto entonces a nuestro encuentro del día de hoy, con el libro Anita Brenner, Hoy las barricadas, crónicas de la Revolución Española entre 1933 y 1937. El volumen reúne y traduce del inglés gran parte de los textos de la autora Anita Brenner en torno a la Guerra Civil Española. Su autor, traductor y editor anuncia en su introducción que este volumen intenta hacer una restitución imposible del gran libro en torno a España y su revolución que Anita Brenner había proyectado, pensando en hacer uso del gran archivo de noticias y fichas que ella misma había acumulado, libro que no quedó sino en proyecto. El volumen de Eduardo San José Vázquez incluye una completa biografía de la obra publicada por Anita Brenner, así como una bibliografía crítica y un anexo de imágenes y fotografías en el contexto español. La obra de Anita Brenner permite entrever un espíritu antifascista altamente crítico, con un discurso y herramientas adquiridos a través de la lectura y el estudio antropológico. Sus escritos periodísticos son ricos tanto a nivel informativo como interpretativo en su análisis político y cultural. Su voz, que ahora podemos leer en castellano, me parece imprescindible para comprender el desarrollo de la Guerra Civil Española y sobre todo las bases que desencadenaron la revolución. Voy a ceder entonces la palabra en primer lugar a Marcela López Arellano, que luego le pasará la palabra al autor Eduardo San José Vázquez. Marcela. Buenos días desde México, buenas tardes por allá en Europa. Quiero agradecer al doctor Eduardo San José que me invitó amablemente a participar en esta presentación y a la doctora Cintia Gabay que organizó precisamente esta presentación. Entonces nos pusimos de acuerdo para poder presentar el libro y voy a compartir mi pantalla porque voy a hablar sobre la biografía de Anita de una manera pues rápida. Voy a presentarles algunos puntos básicos de su vida para poder luego entender quién es esta mujer que escribió sobre la guerra civil, ¿no? Sobre la crisis española. Entonces, bueno, sin más, comienzo, no me quiero pasar del tiempo para contarles. Bueno, Anita Brenner, ella nació en 1905 y murió en 1974. Nació en México, en la ciudad de Aguascalientes, en la que ahora estoy, y entonces un escritor decía que era una gringa aguascalentense. Esta es una fotografía de Anita Brenner en 1925 en la Ciudad de México. La fotografía se la tomó la fotógrafa italiana Tina Modotti. Es una fotografía muy conocida de ella. Y esta es otra fotografía de Anita de más o menos de 1955, donde tendría alrededor de 50 años. Y pues empiezo por el final. Ella murió en 1974, el 1 de diciembre, en un accidente automovilístico muy cerca de Aguascalientes, la ciudad donde nació. Venía a la toma de protesta del gobernador que iba a iniciar en esa fecha, y todos los periódicos reportaron su muerte, tanto en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Guadalajara. Realmente Anita Brenner se hizo muy conocida por sus escritos y por su participación en la vida cultural de México, ¿no? Fue tan importante que el 3 de diciembre, 2 días después de su muerte, el periódico el New York Times también publicó que ella había muerto en Aguascalientes. Dice, Anita Brenner wrote on Mexico, allí falta la M. Su archivo personal, todos sus papeles, esos papeles con los que ella desde muy joven debió viajar y llevar en mudanza de ciudad en ciudad, porque vivió en Aguascalientes, luego en San Antonio, Texas, luego en Ciudad de México, luego en Nueva York, luego de regreso en México.
todos esos papeles los guardó, los metió en cajas, los mandó por ferrocarril, según aparece en su archivo, y era todo lo que ella consideró valioso de su vida, que era su trayectoria como escritora, cartas, fotografías, notas, sus artículos inéditos, sus artículos, las copias de sus artículos publicados, las cartas que recibió con todo y el sobre, todo lo guardó. Para ella guardar lo escrito fue valiosísimo. Este archivo se encuentra en la Universidad de Texas en Austin, fue donado por su hija Susana Glusker en el año 2000. Ya ahora, desde el 2010, está abierto a consulta. Sus padres eran judíos, originarios de Letonia. Ellos emigraron justamente a finales del siglo XIX, en el tiempo de los pogromos, de las grandes persecuciones en muchos países de Europa, y se fueron a Estados Unidos. Se conocieron en Chicago, se casaron y decidieron llegar a México, ¿no? Esto fue gracias a que en México, aquí vemos el mapa de México alrededor de 1900, y ya tenía todas estas líneas de ferrocarril por la cual las personas que estaban en Estados Unidos, como eran los papás de Anita, podían viajar hacia cualquier ciudad del país, y ellos deciden viajar a la ciudad de Aguascalientes. Está justo en el centro, dice AX. Esa es Aguascalientes, es la ciudad en donde nace Anita. Llegan los papás de Anita, por alguna razón, bajan en Aguascalientes, y suponemos, quienes hemos estudiado a Anita, que tuvo que ver que en Aguascalientes estaba una gran compañía judía norteamericana que era la Fundición Guggenheim. Era la empresa de fundición de metales de la familia Guggenheim. Había hecho un acuerdo con el presidente de México y habían instalado varias fundiciones en el país, una de ellas en Aguascalientes porque tenía ferrocarril. Aquí bajaron los padres de Anita. Anita contó en 1974 que sus padres llegaron a Aguascalientes y que era un pueblo Guggenheim, que era un pueblo lleno de extranjeros, era un pueblo cosmopolita, tenía aguas termales. Por eso se llama Aguascalientes, porque realmente la razón de su fundación es que había aguas termales en esta ciudad. Estos son los padres de Anita en un libro de su hija, de Susana Glusker, pues muy jóvenes, Isidoro Brenner y Paula Duchan. Llegaron alrededor de 1900, es lo que nosotros hemos visto. Esta es la calle donde ella vivía, ella contó esto, contó la Alameda, que era una avenida muy larga para llegar al centro de la ciudad. Aquí está la vía del ferrocarril, pasa por la vemos como pasa la vía, ella está del lado donde está el fotógrafo, y la ciudad está al fondo, ¿no? Es la Alameda donde ella contaría que vio la Revolución Mexicana. Este es el hotel en donde su papá se convirtió en administrador de los baños de Ojo Caliente, que son estos baños de aguas termales. Este es el Hotel Escobedo, el lado izquierdo son los baños, ¿no? Aquí está la entrada a los baños de Ojo Caliente, y ella contó, muchísimas veces contó, que había un arriero de mulas que se llamaba Anacleto que pasaba por su casa, y tal vez este señor que está en el tranvía de mulas, pues es Anacleto, ¿no? Aquí está el registro de nacimiento de Anita. Ella nace pues en Aguascalientes, en los baños grandes de Ojo Caliente, así le pusieron. Su nombre fue Hannah Brenner con H, y sin embargo nunca utilizó su nombre así, el nombre del registro nunca lo utilizó. Ella siempre utilizó el Anita. Yo supongo que ese nombre se lo dio su nana Serapia, de la que habla en sus escritos. Se llamaba, le dijo desde chiquita, quizá le dijo Anita, y ella ya dejó el Anita y fue con lo que vivió toda su vida, Anita Brenner. Aquí están los nombres de sus abuelos: Hermann Brenner, Dora Brenner, Marius Duchan y Anna Duchan. Aquí están los hermanos de Anita. Esta es una fotografía, yo creo que después ha de ser como de 1917, porque la más pequeñita, que se llama Lía, nació en Aguascalientes en 1915. Entonces esta fotografía la deben haber tomado ya en Estados Unidos, cuando ya habían huido por la Revolución, y falta el hermano mayor al que sus papás mandaron a estudiar a Ciudad de México, al colegio alemán, y pues no está en esta foto, ¿no? En su familia debieron hablar varias lenguas, por lo que Anita escribe en sus diarios. El alemán, su papá siempre dijo que era de Goldingen, Alemania, aunque era un pueblito de Letonia. También Anita utiliza palabras en yiddish, sobre todo el inglés, que sus papás los inscribieron a los niños en Aguascalientes en el colegio para extranjeros, y era
una emisión presbiteriana, daban clases en inglés, y el español que aprendió pues en Aguascalientes con la nana, con sus amigos, y que luego fue pues lo que le sirvió, por ejemplo, en España, ¿no? Para poder hacer todo su trabajo. La Revolución Mexicana fue un eje muy importante en la escritura de Anita Brenner. La revolución empieza en 1910, ella tenía 5 años y vivía en Aguascalientes. Sin embargo, fue un impacto muy grande en su vida porque la escribió toda su vida, escribió cosas que tenían que ver con la revolución, con los personajes de la revolución. Y es una pregunta que abro luego para el maestro Eduardo, porque el tema, la palabra revolución, yo no sé si así lo hablaban en aquel momento en España o si ella es la que utiliza la palabra revolución para la crisis española de los años 30. Aquí están los personajes de la Revolución Mexicana de los que ella hablaría: Francisco I. Madero, Díaz, Zapata, Villa. Y además en su ciudad, en Aguascalientes, sucedió un gran evento en la Revolución, que fue la convención de todas las facciones de las que estaban en lucha. Se reunieron en Aguascalientes en 1914 para tratar de ponerse de acuerdo. Ella tenía 9 años y a ella le tocó verlos. Le tocó ver a los revolucionarios llegar en el ferrocarril, estar en la ciudad, acampar precisamente fuera de su casa en la Alameda. Precisamente la Alameda es un protagonista de sus escritos. Seguramente vio a los revolucionarios como estos de la fotografía, y es justamente en 1916, quizá a finales del 15, principios del 16, cuando su papá decide huir de México. La revolución ya era muchísimo conflicto, había mucha hambre, había muchísimos miedo de la gente, y se van en el ferrocarril. Me imagino que Anita vio alguna imagen como esta en la estación del tren en Aguascalientes, cuando huyeron de noche los niños y sus papás. Se establecieron en San Antonio, Texas. Allí ella estudió, empezó a escribir, escribió algunos artículos que se llaman Mexico, Another Promised Land, que es como la toma de este título, ¿no? De la tierra prometida, pero ella señalándolo como México. Estudió en la universidad en San Antonio, en Our Lady of the Lake, y luego en la Universidad de Texas en Austin. Allí participó en un taller de escritura. Hay una novela autobiográfica que no se ha publicado y que quedó en sus archivos, es de este tiempo. Pero ella decide en 1923, a los 18 años, regresar a México porque había mucho antisemitismo en Texas. Ella lo denuncia en sus escritos. En los lugares decía: no se admiten judíos, en las casas de asistencia no admitían chicas judías. Entonces ella extraña México, quiere ver a sus amigos y se regresa a Ciudad de México. Allá se inscribió en la Universidad de México, en la Facultad de Altos Estudios, estudió 1 año, pero también allá perteneció a la Asociación Judía Bnei Brit, porque cuando ella se regresa a México llevaba una carta de su padre para que se la entregara al rabino que estaba en Ciudad de México, pues para que la cuidaran, ¿no? En realidad Anita creo que nunca necesitó que la cuidaran, era muy independiente, pero perteneció a esta asociación y se convirtió en corresponsal, y aquí yo creo que también marca el trabajo que luego haría en España. Ella era corresponsal en México, y en todos sus artículos que escribía sobre los judíos que estaban llegando a México hablaba de: yo lo vi, yo hablé con él, yo me di cuenta, y eso lo repite en sus artículos de España. Para ella era muy importante que sus lectores y lectoras supieran que ella era testigo, que ella estaba allí, que estaba participando en lo que sucedía, ¿no? Trabajó en otros proyectos en los años 20. Algunos de sus amigos fueron, pues sí, los artistas mexicanos Diego Rivera, Clemente Orozco, pero también los intelectuales judíos de izquierda que estaban en México, como Ernest Groening o Carlton Beals, que está aquí en la foto, o Frank Tannenbaum, ¿no? Se estaba nutriendo ella de toda esta postura de izquierda, como lo mencionaba la doctora Cintia Gabay. Y bueno, ella viajó como corresponsal de la Bnei Brit, viajó a Veracruz sola, tenía 21 años, y viaja para ver cómo puede colaborar con la llegada de los inmigrantes a México en los años 24 y 25. Y ella entrevistó a la gente, entrevistó a las mujeres. Bueno, realmente se comprometió muchísimo con la causa, y era un trabajo, además, le permitía vivir en la Ciudad de México. Aquí están algunos de sus artículos en borrador. Son artículos dirigidos a los periódicos judíos en Nueva York, que fue donde ella colaboró durante varios años. En el 27 se fue a la Universidad de Columbia, estudió antropología y logró su título de doctorado en 1930, tuvo la beca Guggenheim. Publica su primer libro, Ídolos tras los altares, en 1929.
Se casó con el médico judío neoyorquino David Glusker y una prima suya le escribió y le dijo, qué bueno que encontraste un buen esposo judío, a tu madre le va a dar mucho gusto. Y esto porque en México Anita había tenido una relación como de noviazgo con un pintor francés, que bueno, no era judío, ¿verdad? Y por allí había algunos conflictos internos de Anita. En los años 30 es precisamente esta década donde trabajó muchísimo y se va a España. Es la década que nos va a contar el doctor Eduardo. También publicó un libro sobre hacer turismo en México, Your Mexican Holiday, tus vacaciones en México. También viajó a Tampico para reportar sobre la expropiación petrolera de 1938. Entrevistó ella al presidente Lázaro Cárdenas, entrevistó a León Trotsky. Realmente esta década fue una década de muchísimo trabajo para ella, ¿no? Aquí está su libro de Your Mexican Holiday. Tuvo a sus 2 hijos en la década de los 30, a Peter en el 36 y a Susana en el 39. Nacieron en Nueva York. En la década de 1940 se regresa a México, publica su libro en 1943 sobre la Revolución Mexicana y en el 44 se regresa a México, era la Segunda Guerra Mundial, su marido estaba como médico militar y en México ya batalla para encontrar trabajo, no encuentra trabajo y es cuando se relaciona precisamente con mucha de la gente que había conocido en España, porque muchos de ellos se vienen como exiliados a México y se convierten en sus colegas y en sus amigos, ¿no? Aquí está su esposo, ella con sus 2 niños en México en el 46 más o menos. Este es su libro sobre la Revolución Mexicana, que les digo que fue el eje de mucha de su escritura a lo largo de su vida. En los años 50 tuvo muchos problemas, murió su padre, se divorció de David Glusker, sufrió varias enfermedades importantes y no encontraba trabajo. Y es en 1950 cuando ella decide iniciar su revista que se llama Mexico This Month, que logró publicar durante 17 años y además ir a Aguascalientes a recuperar el rancho de su papá, que se había quedado cuando la revolución. Y entonces ella se define en sus currículums como editora, publicista, escritora y ranchera. Así se dice ella, yo soy ranchera porque estoy en el rancho en Aguascalientes. Esta es su revista, la publicó durante 17 años con muchos trabajos, tuvo épocas donde quiso cerrar, era sobre qué sucedía en México en esos años. Se la dirige a los norteamericanos, es en inglés, a los canadienses. Hubo una gran oleada de migración de los norteamericanos y canadienses después de la Segunda Guerra Mundial a México, sobre todo los jubilados. Aquí les dice dónde comprar propiedades, en qué ciudades estudiar español, dónde había galerías de artistas, cuáles eran los lugares más bonitos, cuáles eran las ferias. Es una revista riquísima, la publicó durante 17 años y aquí está finalmente en su rancho en Aguascalientes, en donde ella exporta espárragos, exporta ajos a lugares de Estados Unidos, a restaurantes, muchísimo trabajo. Fue una mujer incansable que no dejó de trabajar y bueno, finalmente murió, como les dije, en un accidente automovilístico en 1974. Y en una entrevista que le hizo la escritora norteamericana Beth Miller, ella le dijo, yo siempre he sido escritora, comencé desde que era una niña pequeña, siempre supe que era lo que quería hacer. Y aquí está ella con su máquina de escribir. Y bueno, muy bien, cierro aquí, dejo de compartir porque voy a pasar la voz pues al doctor Eduardo San José para que nos cuente sobre lo que sigue, ¿no? Deje ver cómo dejo de compartir. Voy a dejar de compartir. Creo que ya. ¿Sí? ¿Ya dejé de compartir? Sí, muchas gracias, Marcela. Muy bien, gracias. Eduardo. Pues buenas tardes a todo el mundo aquí en España y buenos días o buenas noches según desde donde se estén conectando. Gracias, Cintia, por abrirnos este salón literario virtual para presentar este libro y muchas gracias a la profesora Marcela López Arellano, que hasta hace no tanto tiempo para mí era una referencia bibliográfica. He de decir, nos conocimos a raíz de la publicación de mi libro, pero yo utilicé mucho sus estudios biográficos sobre Anita Brenner y para mí es un privilegio que ella me haya hecho esta introducción porque es una historiadora de verdad que doy fe de su rigor, de su puntillosidad y siempre que he tenido ocasión de ir a corroborar, a contrastar algún dato,
siempre acierta. Hay que decir que es una investigadora de archivo, una investigadora de fuente primaria y es muy fiable, es absolutamente rigurosa y para mí es un privilegio que alguien que sabe tanto y que me ha descubierto tanto sobre Anita Brenner como ella haya hecho esta introducción. Voy a centrarme unos minutos en esos años 30 que es los que he rescatado en este libro. Voy a compartir o a intentar compartir mi pantalla, a ver, para centrarme en estos años 30. ¿Estoy compartiendo pantalla ya? No. Déjeme ver. A ver. Me faltaba darle a compartir. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí vemos. Ahora dejen que... Vale. Entonces, voy a explicar brevemente el contenido de este libro que ocupa lo que los americanos dicen que es el big time de la vida de alguien, ¿no? Yo creo que esa época de juventud en la que se mezclan la promesa, la potencia de una vida joven y que consigue ya cierto desarrollo que va a condicionar el resto de su vida. Se sabía de Anita Brenner que había estado en España. Evidentemente España era un país que estaba en el ojo de todas las miradas públicas e intelectuales de Occidente desde la proclamación de la Segunda República Española, pero no se sabía que había un acervo documental tan grande o que había colaborado con esta intensidad y con esta importancia con los medios estadounidenses, con periódicos como el New York Times o The Nation, entre muchos otros. Esto es lo que rescata ese libro. El Big Time, la gran época, la juventud dorada de una autora que se asoma en solitario, con apenas 25 años, a un conflicto como el español y se va como cronista freelance hasta España en las circunstancias que voy a explicar enseguida. Antes de nada, aprovecho también para responder una pregunta que dejaba en el aire la profesora Marcela López Arellano, que tiene que ver con la palabra revolución. La palabra revolución, Anita la toma directamente del ideario trotskista. Ella es una autora conocida en México por dos hechos fundamentales. Primero, por ser una figura importante dentro del Renacimiento mexicano, toda esa efervescencia cultural de pintores, escultores, cineastas, músicos, escritores, por supuesto, que identificamos muy intuitivamente con Diego Rivera, con Frida Kahlo, con José Clemente Orozco, con Siqueiros, con muralistas, etc., ¿no? Ella es quien, de hecho, puso el nombre Renacimiento Mexicano a todo ese movimiento en un ensayo que coescribió con su entonces amante Jean Charlot, es este primer pintor francés con el que había estado emparejada, al que se refería la profesora Marcela López Arellano. Renacimiento mexicano. Esta es la primera coordenada en la que la sitúan los mexicanos o el público mexicano hoy día. Y otro hecho por el que es conocida Anita Brenner dentro del ideario colectivo mexicano es por ser la mujer que llevó a Trotsky a México, quien consiguió el exilio en una negociación secreta entre apenas media docena de personas, entre Diego Rivera, Lázaro Cárdenas por el lado mexicano y el presidente y el secretario de los Estados Unidos por el lado estadounidense, y en medio, como mediadora, casi como una conseguidora, como una facilitadora, Anita Brenner como figura imprescindible para esa mediación. Es conocida por esas dos cosas, aparte de por ser la autora de ese ensayo que nos enseñaba, cuya cubierta nos enseñaba la profesora López Arellano, La revolución en blanco y negro, que es como se tradujo
o El viento que barrió México, y que es un manual, una historia de la Revolución Mexicana de muy amplio recorrido en México. Lo que no se sabía era la importancia que había tenido esta estancia española en su vida y a su regreso también la importancia que tuvo Anita para acoger y para dar trabajo en muchas ocasiones en esa revista, en Mexico This Month, a pintores, cartelistas, escritores, periodistas que venían huyendo de la Guerra Civil Española y a los que ella acogió en México después de haberlos conocido en España. Entonces voy a referirme a este rescate documental que he hecho en este libro, que tiene 3 fechas, como se ve, 1930, 33 y 36, que son las 3 fechas de sus estancias en España. En estos años es en los que ella alcanza a viajar a España en distintas circunstancias, pero en toda esa horquilla temporal España es un tema en su obra, en su vida y en la época también. En el año 30 es la primera ocasión en la que Anita llega a España en su luna de miel con el médico judío de Brooklyn, David Glusker, al que se refería Marcela López Arellano hace un momento. Llega de luna de miel, en la segunda parte de la luna de miel, a ella le dan la beca Guggenheim, la muy prestigiosa beca Guggenheim para hacer estudios antropológicos en México. La primera parte de esa beca la disfrutan en el estado de Guerrero, haciendo trabajo de campo, estudios antropológicos, y la segunda parte, no me preocupa utilizar este verbo, aprovechan la beca para hacer también un viaje pues, de recién casados, realmente. Lo hacen en España. Y a España trae una agenda, Anita, una agenda de contactos, una agenda de conocidos y también una óptica política que viene desde la izquierda liberal estadounidense, en la que también hay muchos judíos como ella, en la que conoce fundamentalmente a John Dos Passos, que será su gran facilitador de amistades en España antes de la guerra y durante la guerra civil. Conoce a Hemingway también, conoce a muchos personajes y conoce fundamentalmente a algunos españoles como el catalán José Escudé, periodista, trotskista y que será uno de los miembros del Partido Obrero de Unificación Marxista, del POUM, pero ya andando los años en el año a partir del año 36, 37. Llegaremos ahí. El caso es que José Escudé y su mujer, la estadounidense, la neoyorquina América o Skippy Escuder, le van a abrir toda una agenda de contactos, fundamentalmente en Barcelona, pero no solo, también en Madrid, a Anita Brenner. En el año 30 llega también con un propósito, conocer a su gran maestro de la crónica contemporánea y de la mirada antropológica. Ella tiene una formación de antropóloga y como tal vuelca su formación en su labor periodística, pero también ha leído a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, que tiene el escritor español un concepto asociado, que es el de la intrahistoria. O sea, toda esa historia de los que no tienen historia, de los que no aparecen en los documentos, de los que no aparecen en los archivos, diríamos el inconsciente colectivo de un pueblo. Eso es la intrahistoria, algo que hay que estar allí para palparlo, para sentirlo y para poder escribir sobre ello. Ese punto de vista y esa ambición, contar la intrahistoria de un pueblo, es la que lleva Anita como cronista cuando llega a España. Luego voy a mostrar una imagen puede aparecer ya, de Anita con Unamuno en España. Pero antes simplemente una nota para decir cómo conozco a Anita Brenner, porque para mí fue un hallazgo, fue una sorpresa. En el año 2002, en el curso de una estancia predoctoral mía para preparar la tesis doctoral, que no tenía nada que ver con Anita, me apunto como oyente a unas clases de Historia del Arte en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. La profesora de ese seminario de doctorado, que tuvo que admitirme como oyente, era la hija de Anita, Susana Joel Glusker, que precisamente me puso sobre la pista de esa estancia española. Ella me decía, mi mamá
estuvo en España, estuvo en tu país, y eso no está bien estudiado. A pesar de que ella es la primera biógrafa integral de Anita, y de que dona todo su archivo personal al Harry Ransom Center en Austin, en Texas, pero no había sistematizado, ordenado todo ese corpus español en toda su importancia, y me puso sobre ese desafío que tardé años en cumplir. Aquí tenemos a la izquierda a Susana Joel Glusker en la presentación de su biografía sobre su mamá, sobre Anita, y en las dos imágenes de la derecha pues es el Ransom, el Harry Ransom Center de Austin. Abajo está la sala de investigadores donde, bueno, siempre que se va al archivo tenemos que esperar a que nos traigan las solicitudes de los sótanos. Es un edificio que por sí mismo merecería un comentario aparte, pero bueno, no es lo que quería contar ahora. Sí que en el año 30 se encuentra con Unamuno en España. A finales del año 30, acá están paseando por las calles de Salamanca. Yo me imagino que para tener una foto como esta, uno puede cruzar un océano. Al menos tiene dos de esta serie, paseando con Unamuno por Salamanca. Siempre le tendrá devoción a Unamuno, incluso en la deriva reaccionaria de Unamuno a lo largo de la Guerra Civil Española, en la que Unamuno llega a abominar de la República y a dar la bienvenida al golpe de Estado de los militares. Incluso en esas circunstancias nunca renunciará al magisterio que para ella significó Unamuno. Volverá a España o a Europa en el año 32, será cuando entrevista a Trotsky en París en el año 33, y llega a España ahora como corresponsal freelance de el New York Times y The Nation. También otros periódicos como el Brooklyn Eagle o algún semanario como Fight, medios importantes de la izquierda o de la izquierda liberal estadounidense. Aquí trae una agenda de contactos que la vinculan inmediatamente con el filotrotskismo, fundamentalmente catalán, a través, por ejemplo, de Narcís Molins y Fàbrega. Aquí está un documento que se extrae del archivo de Anita. Es una caricatura, un retrato que Molins envía a Anita Brenner en recuerdo de su estancia en Barcelona del año 33. Molins acabará siendo el director de La Batalla, que era el periódico del POUM, del Partido Filotrotskista, durante la Guerra Civil Española. Trae todos los contactos que le ha proporcionado no solo José Escudé o los amigos trotskistas de Barcelona, sino también John Dos Passos. Y con esa agenda recorre media España. Recorre Madrid, Salamanca, Jerez y Casas Viejas. Si conocen algo del conflicto de la Guerra Civil Española o de la preguerra civil española, en Casas Viejas se dio una durísima represión del gobierno progresista republicano sobre una revuelta campesina que causó profundos debates internos en la República, y ella llega prácticamente con el pueblo de Casas Viejas humeando, después de que haya pasado por allí John Dos Passos diciéndole con quién puede hablar, con quién no, dónde quedarse a dormir. En condición de que llega Anita a España en el año 33, ¿qué le piden los periódicos que cuente? Ella llega para contar el milagro español. ¿Cuál era el milagro español? Era una revolución desde arriba. La primera revolución desde arriba en lo que se llevaba de siglo. Tenemos que tener en cuenta que habíamos asistido a la revolución de los soviets en Rusia, una revolución masiva, desde abajo, violenta, a la que luego suceden revoluciones de signo reaccionario, en Austria, Dollfuss, en Alemania, Hitler, Mussolini, en Italia, pero no había habido una revolución, digamos, vertical, de cuadros, de signo ilustrado, de signo reformista, si quisiéramos. Ese fue el caso español, que interesa a la prensa estadounidense. Contar el milagro español de una revolución hecha desde arriba, desde presupuestos, diríamos, moderados o progresivos. Ahora bien, cuando ella llega, estamos ya muy próximos a la caída del gobierno de Azaña, a la etapa progresista de la
de la Segunda República Española. Estamos ya muy próximos a la entrada en el bienio negro o bienio conservador, y ella, digamos que asume que es imposible esa revolución desde arriba, que solamente van a quedar dos alternativas que tristemente son o el fascismo o la revolución. Se ha polarizado ella misma como está polarizada la sociedad española para cuando ella llega en el año 33. Así que sus crónicas de ese tiempo son también unas crónicas de cierto desencanto, podemos decir. En el año 36, ahora explico el telegrama que tenemos aquí porque es un documento muy interesante. En el año 36 llega en su segunda estancia en España, a España. Llega, yo creo que en febrero o marzo del año 36. Esto es, para contarle al público estadounidense el triunfo electoral del Frente Popular. Había habido elecciones en febrero del 36. Había triunfado el Frente Popular, coalición de partidos progresistas, y digamos que retornaba otra vez la vía progresista liberal a la República Española. Se clausuraba el bienio negro y ella llega para contar esa restauración progresista. Asiste, en cambio, no tiene otro remedio que asistir a la misma polarización y al preludio de una guerra civil. Todo lo que ella ve son anuncios de un estallido de la guerra civil. Lo cierto es que en el año 33 ella llega sola. Tanto la profesora López Arellano como yo creo que hemos podido leer la correspondencia en la que su marido se le queja desde México de cuánto se va a demorar, cuándo va a regresar, lo ha dejado solo en México. Ella es muy joven y se ha ido sola como corresponsal hasta España. Para el año 36 hay algunas dudas sobre cómo viene. Yo creo que viene acompañada por su marido y que viene embarazada. Y que le encuentra en España la guerra civil. Yo pienso que le sorprende a ambos la guerra civil en julio del 36 y que se demoran unas semanas en regresar a Nueva York. Debía estar muy embarazada porque en septiembre del 36 en Nueva York nace su primer hijo, además el 3 de septiembre, a comienzos de septiembre del 36 nace Peter en Nueva York. Cuando llegue a Nueva York y siga escribiendo sobre España, no le va a interesar la guerra civil española. De hecho, hay que decir que ella casi nunca utilizó la palabra guerra, sino revolución. Y con esto, digamos, cierro la respuesta al interrogante que planteaba la profesora López Arellano. En el ideario trotskista no existe la guerra civil española. La guerra era un episodio de la revolución. No solo en el ideario trotskista, también en el ideario anarquista. Dentro de la guerra civil española hubo dos tendencias en el bando republicano. La tendencia hazañista, diríamos socialdemócrata, y la tendencia comunista, que propugnaban que primero había que ganar la guerra y luego ya se vería lo de la revolución, y la tendencia libertaria trotskista, que propugnaba que primero había que hacer la revolución, primero había que ir a las barricadas y después ya se ganaría la guerra, ya se iría a las trincheras. De ahí que el libro que ella prevé cuando llega a Nueva York sobre su estancia española y sobre su experiencia española se iba a titular Hoy las barricadas, Today the Barricades. De momento vayamos a las barricadas, hagamos la revolución, ya se irá después a las trincheras. Minimizaban el poder del bando franquista, consideraban que la guerra era solo un episodio y que de hecho podía ser un episodio propiciatorio para la revolución. Y lo cierto es que cuando llega a Nueva York en el otoño del 36, Anita apenas escribirá sobre la guerra civil española. Le va a interesar, o al menos le va a interesar para escribir sobre ella poco, porque en su lugar le va a interesar la represión que dentro del bando republicano va a recaer sobre el Partido Obrero de Unificación Marxista, sobre el POUM, que era el representante del trotskismo en el escenario español. Este telegrama que tenemos aquí es, yo creo, que el primer telegrama o la primera noticia que sale al extranjero de que han detenido a la cúpula del POUM
Esto es, lo han detenido los agentes soviéticos en España y el Partido Comunista Español, que estaba ya prácticamente al frente de la respuesta bélica de la República. Y se la manda vía París a Nueva York José Escudé, que antes mencionábamos. Es la primera vez, por ejemplo, que sale al extranjero que Andreu Nin ha desaparecido y no lo encuentran. Y le manda una lista de camaradas a los que movilizar también. Está ahí Carlos Tresca, está Balabanova, que era una destacada activista trotskista en Estados Unidos, Liston Oak, etc. Es decir, su papel durante la Guerra Civil Española desde Estados Unidos será la denuncia de la represión dentro del bando republicano. Esto, digamos, preeminentemente, ¿no? Quiero referirme brevemente a qué tipo de edición, qué es lo que he hecho, qué textos hay y qué es lo que me he encontrado. Bien, estamos hablando de un corpus de 54 piezas que yo me he encontrado en el archivo de Anita Brenner de tema español, de las cuales he seleccionado 40, las que tenían una temática directamente política. He excluido reseñas de libros, adhesiones a manifiestos y otros textos para darle preeminencia a esas 40 piezas, de las cuales 15 son totalmente inéditas y aportan en ocasiones entrevistas con personajes de la época que nunca habían visto la luz, como Manuel Azaña, como Largo Caballero, como Gil Robles y tantos otros. Se recogen bajo ese título al que me he referido, Today the Barricades, hoy las barricadas, y nace el libro del contraste entre los dos tipos de texto que nos vamos a encontrar en este volumen. Por un lado, despachos originales que la autora enviaba desde España o en sus estancias en México o en Nueva York continuaba enviando a los periódicos estadounidenses y que nunca se publican, con lo cual tenemos un despacho inédito. Este es el caso del que tenemos en la pantalla, que además es el primer texto que aparece en el libro, es de julio del 33, es un despacho que ella envía al New York Times desde Barcelona y que nunca se publica. En otras ocasiones tenemos ambos textos. Ella guardaba, era muy consciente de lo que estaba haciendo y de la testificación que estaba prestando y guardó mucho, como nos ha dicho la profesora Marcela. Entonces, a veces tenemos el texto que se publica y podemos cotejarlo con el despacho. Aquí tenemos casos habituales de censura editorial. ¿Por qué censura editorial? Pues evidentemente porque ella representaba un punto de vista incómodo, en primer lugar, para el gobierno oficial de la República, para el gobierno de Manuel Azaña, porque ella consideraba que era un gobierno tibio, que era un gobierno que no se atrevía a avanzar en el signo de la revolución, y por otro lado eran textos absolutamente demoledores hacia el papel del Partido Comunista Español y de los agentes soviéticos en suelo español durante la República y durante la guerra. Así que tenía censuras habituales del New York Times, de The Nation. Incluso The Nation le llega a retirar la corresponsalía durante el año 36, entonces ya no llega como freelance, sino que llega como acreditada de la NANA, de la North American News Alliance, que era la misma a la que pertenecía Hemingway, y The Nation le retira sus colaboraciones, básicamente por sus abiertos enfrentamientos con Louis Fisher, que era el corresponsal estrella de The Nation en el escenario español en ese momento. Cuando tengo los dos textos a la vista, lo que hago es, en el libro, reflejar la publicación y recoger en nota a pie de página las divergencias que puedan tener los despachos que ella enviaba, para que se confronte o se refleje esa divergencia. Y en otras ocasiones lo que tenemos únicamente es la publicación, no se conservó el despacho y en ese caso pues solamente puedo recoger traducida esa publicación. Esto es lo que vamos a ver en el libro, o de lo que se compone el libro. Además de eso, en el libro se recoge un
panfleto, un libreto, un libro muy interesante que ella publica en el año 37, inicialmente publicado en Australia, Class War in Spain, o sea, la lucha o la guerra de clases en España, en la que, por cierto, ella cita, es un panfleto de, bueno, un libreto, un booklet de cerca de 70 páginas en esta edición original. Y ella cita mucha documentación, es un texto documentadísimo, fundamentalmente sobre la represión a la izquierda libertaria o a la izquierda trotskista en el seno de la República. Es decir, es un libro fundamentalmente antisoviético, si tuviéramos que denominarlo de alguna forma. Es un texto muy documentado y entre la documentación que ella esgrime muy habitualmente está lo que ella llama el informe del camarada Orwell, era George Orwell, que ella cita de forma anónima y sin título, no anónima, perdón, sin título, es un informe inédito por aquel entonces. Y son en realidad párrafos enteros de lo que luego será Homenaje a Cataluña. Es una parte importante de este libreto, entonces, ¿no? Dar voz a lo que entonces, no sabemos por qué vía, a ella le llega. Orwell había luchado en un batallón de voluntarios británicos a las órdenes del POUM. Y de alguna manera, por algún canal, tuvo que llegar ese texto inédito, que luego será, meses después, Homenaje a Cataluña. Entonces, este es el trabajo básico y únicamente quiero remitirme a cuál va a ser el interés para un lector actual. Si me permiten, son 4 o 5 puntos de interés, aparte del informativo, aparte de la denuncia, aparte del testimonio, aparte de los testimonios inéditos de muchos personajes, pues una entrevista inédita con Azaña o con José María Gil Robles, que era el partido fascista entonces en España, lo más próximo al partido fascista. Creo que lo más interesante para un lector actual es esa mirada intrahistórica, ese yo testigo al que hacía referencia la profesora Marcela antes, esa mirada unamuniana de la intrahistoria. Los pequeños detalles que no están en los libros de historia y que están aquí visto a través de una joven veinteañera judía que tiene ojos de mujer, de mexicana, de judía, de trotskista, también de joven de la generación perdida, de ese círculo de Dos Pasos y Hemingway, que siente que el futuro se ha clausurado y que España es la última oportunidad y va a ver lo que pasa allí. Tiene todos estos ojos y todas estas miradas. ¿Y qué es lo que descubre? El retrato colectivo de la intrahistoria española, que para mí es lo realmente jugoso del libro. Digamos, una especie de psicoanálisis colectivo español, donde ella detecta determinadas constantes que a mí me han resultado muy singulares de leer. La primera, la incapacidad nuestra de los españoles para la negociación. Ella es muy de andar por las plazas del pueblo, de meterse en los cafés, de ir a los toros, de ir a los mítines, de socializar. Y detecta nuestra incapacidad española para la negociación, que ella cree que es algo que deriva de nuestro concepto hinchado, casi calderoniano, de la honra. El que negocia es un tibio, es un cobarde. Entonces hay que adoptar posturas extremas. Lo contrario es poco viril. Después, el poderoso instinto dramático de los españoles. Allí donde detectamos que se fragua o que se gesta un drama colectivo, cada cual espontáneamente corre a ocupar su lugar en la escena. Dice que de una manera muy intuitiva y poderosamente dramática también. Por eso dice que para cuando la guerra civil está fraguándose ya no hay esperanza porque todo el mundo ha ocupado ya su lugar en la escena y aquello va a continuar hasta que haya un desenlace. Después detecta que somos un pueblo gregario, nos gusta agregarnos, pero no servil. Es decir, no nos gusta obedecer. Lo cual a veces es un problema y a veces no, pero vuelves también sobre ese concepto de la honra. Y hace una pequeña sociología para el público estadounidense de dos personajes que no traduce, porque ella encuentra que no encuentran traducción en inglés, que son el señorito y el gañán.
El señorito es, bueno, pues lo que puede ser un hacendado, un rico propietario, y el gañán pues sería el jornalero, el campesino, pero dice que los dos se comportan como hidalgos, como nobles, que son muy orgullosos y que al final el conflicto y la lucha de clases española es también una lucha cultural de orgullos de clase que lo hace muy peligroso para la salida política. Interesará mucho también ver cómo se fija en los judíos en la España contemporánea. Si tenemos tiempo, hay un texto que luego podríamos leer para ver esa mirada de una joven judía sobre la escena española. Y bueno, fundamentalmente lo que hace es, como digo, un psicoanálisis colectivo que es raro encontrar en otros textos de la época o en otros tipos de periodismo. Pero bueno, yo creo que de momento me callo porque tenemos ya bastantes puntos de interés. Entonces, bueno, pues Cintia. Sí, muy bien, Eduardo. No sé si Marcela, si querías ahora agregar algo. Sí, bueno, gracias Eduardo por contarnos esta como radiografía de todo el trabajo que hiciste, porque realmente yo considero que este libro es una gran aportación y quiero señalar algunas dimensiones de esta aportación que tú ya las empezaste a presentar, pero yo quisiera decirlas desde mi postura de lectora, porque cuando hablamos la primera vez que empezamos a comunicarnos por correo, tú justamente me contaste que estabas investigando esto de Anita Brenner. A mí me llamó mucho la atención porque realmente yo no había dimensionado lo importante que fue España para Anita en esa época, ¿no? Al mismo tiempo que ella estaba escribiendo sobre España, se pueden encontrar en el New York Times y en The Nation y en The Menorah Journal y en todas estas revistas norteamericanas, se pueden encontrar sus reseñas de libros, sus artículos sobre México, sus otros artículos sobre política en México, sobre los artistas, su defensa de Diego Rivera, por ejemplo, cuando Rockefeller decide destruir el mural que Diego Rivera pintó en el edificio Rockefeller, Anita Brenner hace una defensa y los editores no le permiten publicar algunos de sus artículos porque Rockefeller pues era el gran señor de Nueva York, ¿no? Entonces creo que tu rescate es interesantísimo. Entonces quiero señalar algunas cosas que creo que pues yo te felicito muchísimo por este libro. Mira, por ejemplo, a mí me parece interesantísimo que hayas rescatado la labor como corresponsal de Anita en España. Por un lado, como mujer y periodista y joven, realmente ella rompe límites que las mujeres generalmente no hacían eso. Los periódicos, la mayoría de los periódicos no mandaba a las mujeres como corresponsales, aunque luego vemos que sí las hay en las guerras, pero en la mayoría de las veces los periódicos a las mujeres les daban tareas femeninas, ¿no? Registrar las bodas, registrar las cosas sociales y no una guerra o una situación conflictiva. Y ella decide irse, decide estar allá, y tu rescate a mí me parece interesantísimo porque es un rescate que no se ha hecho y tú no la muestras a ella como una mujer que decide pues tomar este trabajo, ¿no? A mí esto me pareció muy interesante, y también el tema de su esposo, porque cuando nos fijamos en ella como mujer, luego no vemos las aristas, ¿no? Las aristas personales en donde ella tuvo que negociar con el marido. A las mujeres esto no se nos hace difícil entenderlo porque generalmente para hacer muchas cosas, entonces y ahora, a veces hay que negociarlo con la familia para poder salir. Y ella lo hizo, y además, como tú lo has podido documentar, lo hizo embarazada, que también es un tema, ¿verdad?, en cuanto al cuidado personal de ese bebé. Y no sé, ni tú ni yo hemos encontrado como la evidencia de que fue con el marido, pero sería interesantísimo, ojalá y en los registros de barcos o no sé, podamos encontrar eso. Pero bueno, esa me parece una gran aportación de tu libro. Recuperas una labor de corresponsal de una mujer a la que tú lo dijiste en alguna otra presentación donde te vi, a la que puedes sumar a los corresponsales sobre el conflicto en España. Hay una lista que tú mencionabas que ya se tenía de quienes habían sido los corresponsales de todos los periódicos de muchos lugares del mundo. Ahora se puede sumar Anita Brenner a
a esa lista, ¿no? Una segunda aportación de tu libro es que nos muestras la gran riqueza de los archivos personales. Del archivo de Anita Brenner, nosotros, investigadores e investigadoras, hemos rescatado el tema de los artistas, tú, por ejemplo, con el Ídolos tras los altares, la Revolución Mexicana, los judíos inmigrantes a México, la historia, por ejemplo, los periódicos, qué les importaba de México en esa época. Sin embargo, tú, en el mismo archivo, sencillamente te vas directamente con tus preguntas a una época de Anita, y en ese archivo descubres una gran riqueza que ahora nos sirve para conocer la historia de ella y la historia en ese momento de España, ¿no? Visto por ella. Entonces yo creo que ahí la verdad también haces una gran aportación, porque nos permite ver cómo estos archivos personales que reciben las instituciones tienen muchísimos temas de los intereses de los personajes, y que se puede seguir sacando esa riqueza para más investigaciones, ¿no? Eso a mí me parece que lo que nos muestra también tu trabajo es que la gran pasión de Anita por la escritura, por los lugares, por la gente, por la política, también está en este libro. Otra labor que yo quiero de verdad felicitarte es la labor de la traducción. Muchos de los que hemos hecho el trabajo de analizar los textos de Anita Brenner no hemos hecho traducciones. Tomamos los textos de Anita Brenner, analizamos, los metemos a nuestros trabajos de análisis, de interpretación, pero no traducimos. Y lo que tú hiciste traduciendo todos esos despachos que les llamas tú, ¿no? Todos esos envíos de Anita Brenner desde España a los distintos periódicos, sean inéditos o sean publicados, es una labor importantísima y es un gran esfuerzo. Porque para poder traducir tú esos artículos, te tuviste que empapar de la forma de escritura de Anita, hasta la médula, ¿no? Cómo investigaba, a quién investigaba, en dónde estaba, cómo hablaba. Porque ahora que tú contabas a la Anita que escribe sobre España, pues es como escribió sobre México, haciendo este análisis social, psicológico de por qué los mexicanos no escriben, pero sí pintan, por qué los mexicanos son más artistas que escritores o que políticos, porque les gusta más el arte, decía ella, les gusta la luz, los colores. Es decir, todo eso que ella describe de las personas que ve y que lo hace con España, ahora tú lo traduces y nos permites a quienes hablamos español y leemos español, leerla de primera mano. Es decir, tú no la traduces y ya no tenemos que ir a revisar esos documentos en inglés, sino que ahora los pones en español, y eso es una gran aportación. De verdad te felicito. Y junto con eso yo quiero mencionar que no nada más, y por eso yo considero que este es un libro escrito a dos manos, la tuya y la de Anita, porque además de la traducción que haces, nos pones notas a pie de página dentro de cada uno de estos artículos, porque bueno, leídos a 90 años, hace 1923, sí, leídos a 90 años de cuando ella escribió en 1933, hay muchos eventos que para ella eran de ese día, pero para ahora los lectores pues ya sucedieron, como el Kid Chocolate, que por ahí visitó España, y como otros personajes que ella pone en sus artículos y que tú nos explicas a los lectores y a las lectoras, nos explicas en nota a pie de página cada una de estas cosas que tú consideras que no vamos a saber de qué se está hablando, o para que no tengamos que ir a buscarlo, no lo pones, ¿no? Entonces ahí yo sí veo como una escritura a dos manos desde tu edición, la forma como organizaste los documentos, las cartas a los editores. Anita tiene artículos en donde hay cartas de enojo de los lectores a The Nation, y Anita contesta esas cartas. Y ella argumenta por qué ella dice que en España está pasando tal y cual cosa, y se lo publican en The Nation, ¿no? Y eso lo pones tú. O sea, tú das cuenta de una gran labor de Anita como escritora, como defensora de su tesis, como defensora de los personajes, y eso, la verdad, es un libro que vale por dos, porque está lo que escribe Anita y lo que tú recuperas desde la traducción y la explicación en las notas, ¿no? Y quisiera cerrar con algunas reflexiones que me surgen por lo que decías de las personas estas que ella miraba, ¿no? Cuando yo leía sus artículos sobre México y sobre los inmigrantes judíos a México, a mí me llamaba mucho la atención
sus descripciones físicas de los personajes. Ella decía que don Joel, que había llegado de Polonia, ahora vendía pintura en el mercado de la Merced, y que era un hombre alto, con la tez pálida, y que además sus hombros caídos, que se notaban su tristeza. Es decir, sus descripciones casi siempre tienen que ser físicas. La doctora Yolanda Padilla escribió un libro sobre Anita Brenner y la Revolución, y tiene a los personajes, cómo los describió Anita, cómo describe a Pancho Villa, a Porfirio Díaz y a todos. Y lo hace con los personajes de España. Describe a cada personaje que si era alto, bajito, moreno, de ojos azules, de pelo, y nos permite a los lectores, además de dónde venían, si habían sido anarquistas de jóvenes, si habían sido del Partido Comunista y ahora ya estaban en el otro partido, si habían colaborado con otras personas, si habían escrito. Anita va describiendo a los personajes porque para ella fue muy importante que quienes la leían supieran, como que miraran lo mismo que ella estaba mirando, ¿no? Y al ir leyendo sus artículos que tú traduces, iba viendo eso. Entonces, creo yo que este es un libro que puede ser visto como una lección de historia sobre lo acontecido en España, contada por una joven mujer escritora, antropóloga, periodista, mexicana, norteamericana, que además ella había vivido una guerra cuando niña. Anita siempre estuvo interesada en la política, y las revistas y periódicos para los que ella escribió también eran revistas políticas. Pero vale destacar que creo, como tú lo dices, que estos artículos van mucho más allá de los eventos políticos. Entonces, este libro es para los estudiosos de la historia de la crisis española, también para aquellos que quieren analizar cómo se escribió en Estados Unidos, porque estos artículos de Anita debieron ser tomados a favor o en contra en la forma como se escribió la guerra civil en Estados Unidos. Investigadores e investigadoras seguramente en ese tiempo o décadas después han tomado estos artículos para sus trabajos, pero yo también pienso que ella vio algo que nosotros como historiadores de la vida cotidiana, de la historia de las mujeres, de la historia de la cultura, de la historia cultural, también podemos tomar de este libro. Ella nos muestra, por ejemplo, nos habla de las mujeres que ya van a votar en 1933. Lo pone como un punto, ¿no? Nos habla de las personas en las playas bañándose y de cómo las abuelas de antes no se bañaban en las playas, no era considerado correcto, pero las nietas jóvenes se van a bañar con bañador y además se ponen vestidos sin espalda. O sea, está contando una situación política muy grave de España, pero ella está aparte poniendo en esos artículos qué está sucediendo en España en las calles. Ella pone al Ateneo de España, pone a las obras de teatro, los literatos de Barcelona, y creo que esta es como una historia paralela a la crisis española que se puede recuperar de estos artículos ahora con tu traducción, ¿no? Habla de las costumbres de antaño y de los jóvenes y las jóvenes del 1930 que ya están rompiendo las costumbres. Habla de los niños en las calles, de los matrimonios, de las costumbres religiosas, de cómo llegaban los trenes. Habla del calor, de la ola de calor, y por eso se están bañando en las playas. De los periódicos, habla de cuáles periódicos y cuáles revistas leía la gente en España. Habla muchísimo de Barcelona, pero menciona el País Vasco, menciona Asturias, menciona Madrid, y nos va contando, creo yo, otra historia de España desde su mirada. Creo que además de la historia política nos habla de, podemos nosotros recuperar, por ejemplo, el deporte. Le llama la atención que el fútbol y el básquetbol ya están al nivel de los toros, que los toros en ese momento pues eran un gran entretenimiento, ¿no? Para los españoles. Habla de las mujeres que también compiten en el baloncesto y habla de las mujeres como pilotos aviadores. Es una mirada, Anita, que no nos podemos perder. Tu libro, este libro que tú editas con lo que ella escribe y que además escribe de estos judíos en Barcelona, como no lo vas a leer, no es casualidad que Anita escriba esto, porque yo lo vi desde sus diarios, tú también, desde sus diarios, desde lo que escribe sobre su primera experiencia como inmigrante, que la escribe para un periódico norteamericano donde cuenta cómo había vivido ella la revolución de niña en España, en México. Cuenta cómo eran los indígenas que acompañaban a Villa y cómo las mujeres iban en los ferrocarriles, en la parte del techo, porque Pancho Villa decía que los ferrocarriles eran para los hombres y los caballos.
Y eso lo hace también en España. Cuenta cómo estaban en ese pueblo que tú mencionas, donde fue la represión, que ahorita ya se me pasó cómo se llamaba el pueblo. Casas Viejas. Ajá. Ella cuenta cómo estaba el pueblo, cómo eran las casas, cómo era la calle y la mirada triste de la gente. Y me parece que aparte, pues ya quiero ir cerrando porque no quiero pues quitar el tiempo para la lectura que vas a hacer, pero este libro me emociona mucho porque, bueno, he trabajado a Anita Brenner en otras perspectivas, pero me emociona mucho porque nos permite también descubrir a la España que ella caminó. Así como lo hizo con los judíos inmigrantes en México, como lo hizo con la Revolución Mexicana y su vivencia, y luego lo hace con la revista de los años 50. Para ella fue muy importante decir, esta la que escribe, no pudo encontrar un monárquico catalán, ¿no? O sea, ella lo que dice es, yo estoy ahí y yo por más que busqué no lo encontré. O, por supuesto, que menciona a Unamuno todo el libro, en muchos de sus capítulos, de sus artículos, y esta me llama también la atención el interés de los editores en Estados Unidos, porque seguramente el público general de Estados Unidos era personas ajenas a lo que sucedía en España y ajenas a los temas políticos en España, salvo los muy interesados, como de los que tú hablas, no todos estos escritores de izquierda, pero esos periódicos se vendían en todo el país, no era solo Nueva York. Y esos periódicos le llegaban a mucha gente y los editores deciden publicar estos comunicados, estos despachos, porque los ven como valiosos para lo que está sucediendo y valiosos porque les traen lectores, ¿no? Entonces hay toda una historia de ida y vuelta en estos artículos y bueno, pues aquí dejo, realmente Anita en los años 30 su visión política es intensa, cuando fue la expropiación petrolera de México en 1938. Ella viajó a México. No hay un registro de su entrada como turista, como inmigrante, de ninguna forma, como extranjera. No lo encontré en los archivos y sin embargo escribió un gran artículo para Fortune sobre la expropiación petrolera del presidente Cárdenas, que era de izquierda, y entonces ella estaba con el presidente. El tema es que deja de escribir sobre España, como tú dices, y seguramente entre su bebé chiquito y la bebita que luego llegará y sus temas en México, pues siguió llenando su vida de temas políticos para seguir escribiendo pues sobre lo que ella miraba y ella le gustaba siempre traducir a través de las palabras en los medios, ¿no? Felicidades, de verdad te felicito por este libro. Pues muchas gracias, Marcela. Coincidirás conmigo en que Anita es como un diamante, no solo por lo valioso, sino por las facetas, ¿no? Un diamante facetado. Según la cambies, te devuelve una luz o te devuelve otra. Siempre tiene una mirada diferente, ya sea como judía, como joven, bueno, todo lo que hemos comentado, como gringa, como mexicana, como habitante de Nepantla, de un no lugar. Bueno, es una maravilla desde muchos enfoques que se la quiera ver. Para todo tuvo mirada y es un hallazgo perpetuo, permanente. Mira, durante la investigación, durante la documentación que necesité para el libro, le pedí ayuda a Paul Preston, que es quien ha publicado el libro de referencia sobre los corresponsales extranjeros en la Guerra Civil Española, Idealistas bajo las balas. Y él no conocía, no la tenía localizada, identificada. Y cuando le iba mandando cosas, aparte de que él se sentía muy sorprendido por la existencia de este personaje, él se quedaba asombrado de la cantidad de gente que conocía y que manejaba de referencias nominales del dramatis personae tan enorme que tenía en la cabeza una chica de 20 años, una chava, que no era de España, pero que hablaba de una naturalidad de líderes de facciones, de sindicatos, y sin error. O sea, comprendía el engranaje español. Y hoy nosotros, como bien dices, necesitamos un sistema de notas a pie para no perdernos en toda esa selva de nombres propios, que quien se asome al libro la va a ver. Es una selva de nombres propios.
de la que nosotros rescatamos apenas a los más importantes, pero todos los líderes de segunda o tercera línea, o locales, o intelectuales que funcionaron en ese momento, pero que hoy ya se nos escapan absolutamente, y que ella, sin ser española, comprende, es decir, conoce y comprende. Los conoce y además sabe cómo funcionan y cómo referirse a ellos desde una óptica. Es absolutamente asombroso. Quería, nada más de lo que has dicho, fijarme en dos cuestiones. Yo te agradezco enormemente la generosidad con la que lo has leído. Vuelvo a decir, no te lo digo a ti, sino se lo digo a todos los que están con nosotros, mi enorme admiración por tu trabajo, porque es ese tipo de trabajo historiográfico en el que uno sabe que a veces algo tan sencillo como una fecha, que ocupa esto, ha llevado muchísimas investigaciones para acabar poniendo esa fecha que, si yo voy a comprobar, es verdad. La cotejas, ¿por qué? Y cuando te extraña y la vas a mirar y dices, aquí hay mucho trabajo detrás de poner esta fecha que ocupa media línea, y es un trabajo siempre de rigor, de verdad, de absoluta solvencia profesional. Es admirable. O sea que es un privilegio que estés elogiando mi trabajo, de verdad, Marcela. Y de lo que has dicho, yo quiero fijarme en dos cosas. Una es de mi mano, de esas dos manos del libro, la traducción fue horrible, fue un quebradero de cabeza. Fue un suplicio. Hice el libro prácticamente 2 veces, hasta que me dejé ayudar por traductoras y traductólogas académicas profesionales, porque yo al principio fui persiguiendo un fantasma. De alguna manera quería un registro del que Anita no se avergonzara o no le extrañara. Y esto no puede ser. Pongo un ejemplo. Cuando Anita escribe sidewalk, esto para un español es acera, pero para un mexicano es banqueta. Y para los latinoamericanos generalmente es una vereda. Pero yo no puedo poner banqueta en el texto, en la página, porque para un español una banqueta es una silla sin respaldo. Entonces tuve que llegar a un acuerdo con Anita y dejar de perseguir la forma de escritura respetando la plástica de la frase. Yo no sé qué español hablaría, no lo sabemos qué español hablaría Anita, probablemente un español con acento gringo seguramente. Todavía su hija, Susana, hablaba con un acento, bueno, pues claramente inglés. Así que digamos que aquí lo que hay es una lengua neutra, respetando la respiración de la frase, pero en cuanto a las palabras, al léxico, he intentado algo que no sea ni marcadamente español, es decir, que a un mexicano esto no le suene a españolazo. Bueno, pues algo neutro, que tampoco intente un pastiche imposible. Yo no puedo escribir que los guardias de asalto sofocan la manifestación cargando desde las banquetas. Esto es una manifestación que ella cubre en la Plaza del Sol, en Madrid, que hace una crónica, y yo no puedo escribir eso. Entonces, bueno, pues me costó mucho la traducción. He de decir que sí que me costó mucho, hasta que el texto yo noté que empezaba de alguna manera a respirar solo, y ya no me estaba ni escuchando a mí ni escuchando un Frankenstein, un compuesto de diversa procedencia, ¿no? Y por la parte de Anita, yo creo que los lectores merecen saber, quienes no se hayan acercado al libro, algo que tú has reflejado muy bien. Es que es una excelente, extraordinaria dibujante con palabras. Es una retratista verbal insuperable, con 4 trazos. Para mí es como las caricaturistas o los caricaturistas de los periódicos, entonces. No como los fotógrafos, sino como los caricaturistas, que destacando 2 rasgos daban la personalidad del protagonista. Hay una crónica en este libro que yo creo que merecería entrar como una de las grandes crónicas de la España del momento. En una antología de textos yo creo que debería figurar. Es una crónica que se titula Cuestión de honor y narra una tarde en el Congreso de los Diputados, una sesión en el Congreso de los Diputados en la que sus señorías acabaron de pie
empujándose, zarandeándose con algún puñetazo y bueno, pues hay un joven José Antonio Primo de Rivera, Azaña que asiste hierático a la sesión. Bueno, es un prodigio verbal, sobre todo para retratar a los protagonistas con 3 trazos. Y cada uno sabe quién era y cómo era, con 3 trazos de carboncillo prácticamente a mano alzada. Es una retratista verbal realmente sorprendente, insuperable. Y bueno, yo no tengo mucho más que añadir, que si queréis y hay tiempo, y si Cintia nos da la voz, pues leer algún fragmento de una crónica que ella dedica en concreto a los judíos en la Barcelona de 1933. No sé si Yo te tenemos tiempo. propongo, primero tengo 2 o 3 preguntas o No, claro. comentarios y dar la posibilidad al público que haga preguntas y si no te importa cerramos con este capítulo que realmente creo que es muy interesante. El primer comentario es respecto de Paul Preston que mencionabas que fue muy importante para dar a conocer la historia de la Guerra Civil Española. En el marco de mi propia investigación sobre la literatura judía de la Guerra Civil Española, fui en busca de la historiografía que retratara la presencia de los voluntarios judíos en España, y es muy impresionante cómo la historiografía, digamos, más canónica ha invisibilizado esta presencia, que fue muy importante. Y de hecho yo revisé todos los libros de Paul Preston y no digo que pude haberme equivocado, pero la verdad es que no encontré ninguna mención respecto de la presencia de judíos voluntarios, cronistas, escritores, fotógrafas, poetas y luchadoras de la libertad en España. Así que no me sorprende que no conociera a Anita Brenner, entre otros, ¿no? Una preguntita que quería hacerte. Hay un personaje muy, también muy particular y que me hace pensar en algunas coincidencias con Anita Brenner, que es una poeta y también narradora neoyorquina, judeo-neoyorquina, que se llama Muriel Rukeyser, que ha escrito una novela que se publicó en realidad póstumamente, Savage Coast, y que fue traducida al castellano en España, y no sé si al catalán también hace 1 o 2 años, y que también estaba en Barcelona y también escribía para algún periódico en Nueva York. O sea, estuvieron más o menos en la misma época y me parecería interesante saber si se conocieron, ¿no? Porque tenían la misma edad y muchas cosas en común. Y por último, preguntante, porque no lo vi en el libro, o sea, no vi en el libro textos escritos realmente cuando se desató la Guerra Civil. O sea, he visto textos que aparecen un mes más tarde, pero no sé, me gustaría saber si no encontraste o si los dejaste de lado por alguna razón. Pues mira, empiezo por la última pregunta. En parte lo anticipaba ya en la exposición que hice. Ella llega a Nueva York y lo primero que hace es dar a luz. O sea, ella está embarazadísima cuando la sorprende el estallido de la guerra en España. Da a luz el 3 de septiembre a su primer hijo, además. Yo creo que no es indiferente esto. Era primeriza. Bueno, pues la sorpresa, la incertidumbre, la incertidumbre, la preocupación. Y no sé si se está yendo de España en julio o en agosto del 36. Son hipótesis y tengo muestras indirectas de esto. Así que, en primer lugar, cuando llega a Nueva York, ella publica una crónica sobre la guerra, en otro tono de lo que entonces se podía leer en la prensa. Ella supone, y sus editores supondrán, que ya hay suficientes historias de bombardeos de la aviación, de trincheras, de incursiones, bueno, de caravanas, y hace otra cosa en su línea, que es la del psicoanálisis colectivo, podríamos decir, o la intrahistoria. Después vamos a dejarla que dé a luz y que tenga un puerperio tranquilo,
y automáticamente empieza a escribir sobre España, pero sin que le interese como tal la guerra civil, sino únicamente, específicamente, los represaliados anarquistas o del POUM o trotskistas en el bando republicano. También la cuestión judía, también, aunque le va a interesar más a propósito de la guerra europea en años posteriores, pero fundamentalmente es lo que le va a interesar. Va a escribir sobre el POUM, sobre los represaliados y aparte pues pondrá en marcha comités de defensa en Nueva York para causas de desaparecidos, José Robles, Rosalio Negrete, bueno, y otros muchos. Entonces, esa es la explicación. La guerra que a ella le va a interesar no es como tal la guerra porque para ella, insisto, conceptualmente no existía, era un fantasma. A ella le va a interesar la Revolución Española y ella considera que la Revolución Española se está terminando en el momento en el que están exterminando al POUM. Esa es la cuestión. Entonces, ha dejado de contar la Revolución Española cuando siente que se ha acabado y que tiene que acoger. En el año 37 va a iniciar las negociaciones para traer a Trotsky a México desde Noruega. Ese va a ser su horizonte visual. Después, no sé si se conocieron o no con la escritora que dices. Hay varias escritoras más judías, neoyorquinas en España, en ese escenario. Hay una que fue enfermera, que tiene una novela que se titula España 1937, y ahora no me llega su nombre. Y era además judía de origen letón, como ella. ¿Se encontraron? ¿Se conocieron? No lo sé. No queda rastro, desde luego, ni en la correspondencia ni en las crónicas. Entonces no lo puedo saber. Yo supongo que ella estuvo en muchas. Y yo espero encontrármela siempre a la vuelta de cada esquina, en cada libro, en cada crónica. En cualquier momento espero verla aparecer en un libro de Elena Garro o de Octavio Paz, en una correspondencia. En cualquier momento no me extrañaría encontrármela, pero no lo sabemos. Déjame decirte una cosa sobre Preston. Preston tiene el mejor libro y casi el primero, Idealistas bajo las balas, sobre los corresponsales extranjeros, pero siento que de convertirse en el primer libro hemos acabado exigiéndole que sea el único libro. Lo hemos dejado solo. Es lo que siento. Es decir, yo creo que no pretendió totalizar la cuestión. Es muy generoso, él además, creo que has podido comprobarlo o que lo puede comprobar cualquiera, le puede escribir y él responde y se ofrece y ayuda, es muy generoso. Y celebra cuando aparece algo, celebra contigo. Y yo creo que lo hemos dejado un poco solo en ese aspecto. El último libro que acaba de salir sobre corresponsales extranjeras, mujeres, en la Guerra Civil Española, que publica también Renacimiento, él solo triplica Idealistas bajo las balas, el volumen. Solo ese libro con periodistas mujeres, donde no sé qué tanto por ciento de las que aparecen ahí estarían antes en el libro de Preston, pero quizá lo hemos dejado solo con ese libro, no ha habido renuevo y le hemos acabado exigiendo todo a ese libro, cuando yo no sé si él realmente quiso ofrecerlo todo. Probablemente no hay judíos, probablemente no hay afroamericanos, que también lo hubo en el batallón Lincoln, y en Idealistas bajo las balas, quiero decir. Probablemente no hay muchos colectivos, mujeres, por supuesto, hay pues bastantes, pero no todas las que hay, y ahora acaban de aflorar en este libro periodistas, no corresponsales, periodistas extranjeras en la Guerra Civil Española. Y solamente, insisto, el lomo de ese libro triplica al del ensayo de Preston. Todavía quedan por salir, yo creo que efectivamente muchas cosas. Gracias, Eduardo. Yo, o sea, mi observación respecto al trabajo de Preston es sobre toda su obra, analizándola y contando la Guerra Civil Española. O sea, realmente busqué en todos sus libros y hay una invisibilización sistemática. Se merecería como mínimo, ¿sabes?, una mención, pero entiendo que tampoco tenía el conciencia, porque hubo
largos años de silencio sobre este tema y los últimos años han dado frutos desde el punto de vista de la historia, que yo no soy historiadora, pero he tenido que buscar también en archivos históricos para poder hacer mi trabajo. Y por supuesto que su trabajo es fundamental porque no estaríamos donde estamos si él no hubiese escrito lo que escribió. Te agradezco mucho, vamos a dar unos minutos para ver si el público tiene preguntas y luego cerraremos con el capítulo que querías leer. Quien quiera hacer una pregunta puede simplemente abrir su micrófono y preguntar directamente. Permiso. Buenas tardes o buenos días acá. Me interesa saber si escribió algo sobre el asesinato de Trotsky. No, Sí, bueno, lo escribe indirectamente y tiempo después. Para ella fue un mazazo personal muy importante. Hay que tener en cuenta que lo asiló directamente. Ella era amiga íntima de Diego y de Frida. En su casa, en la casa del matrimonio Glusker-Brenner, se llegaron a desarrollar sesiones de la comisión Dewey, era una comisión extraparlamentaria que intentaba ser el reverso de los procesos de Moscú para desagraviar a Trotsky de todas sus acusaciones. Siqueiros también formaba parte del mismo círculo y hay que recordar que antes de que Ramón Mercader matara a Trotsky lo había intentado ametrallándolo en su propio dormitorio mientras dormía el matrimonio, Sedova y Trotsky, en su propia casa. Y para ella tuvo que ser una especie de traición personal. Entonces, por un lado, yo creo que hubo una especie de el tabú propio del trauma. No escribe directamente sobre ello cuando se produce en el año 40, pero posteriormente publica un texto, perdón, no lo publica, escribe un texto inédito, que yo creo que es el último texto de este libro, creo que es una de las piezas más singulares. Es un libro que se dedica a escribir sobre el exilio español republicano, la creación de un exilio oficial que ha arrumbado, que ha marginado a otros exilios, el anarquista, el trotskista, etcétera. Y ella denuncia pues, la protección que se está haciendo y el silencio que se está haciendo desde ese mismo exilio, en connivencia con el gobierno mexicano, por ejemplo, de los asesinos de Trotsky. Entonces, sí hay esa visión directa y ella considera que muchos agentes que participaron en aquello para que Mercader pudiera llegar hasta la casa de Trotsky impunemente, andan sueltos aún por México y entrando y saliendo de los cafés, etc. Al mismo tiempo que localiza agentes nazis también por los cafés de México, etc. Entonces, lo hace un tiempo después y de una manera un tanto indirecta, pero sí es cierto que, al menos hasta donde yo conozco, de forma directa no llegó a escribir nada, aun cuando estaba en el círculo de los próximos, sin duda, a toda esa cuestión y se manejaba y se desenvolvía entre todos ellos. Operó un tabú muy fuerte que yo creo que es el del trauma. Yo pienso que sí, para no escribir algo directamente. Después sí, después hizo algo, por ejemplo, en este texto inédito que recupero y que no me extraña que no se publicara porque es un texto muy duro, muy fuerte contra las políticas del asilo político al exilio español por parte del gobierno mexicano. Pero directamente no escribió nada, que yo sepa. No sé si Marcela López Arellano conoce algo. no, yo tampoco, pues no he visto ni siquiera ese texto inédito que tú localizaste, no conozco. No, es el último texto del libro. Ah, ¿el del 41?
Sí, las intrigas de la GPU, esto era de Sí, la NKVD, ya sé, me acordé. prosiguen en Latinoamérica. Ujú. Y no lo publicó porque yo creo que aparte también da una nómina muy concreta de gente que está haciendo fraudes económicos a costa del exilio y del dinero del que gozaba el exilio español, y que se está haciendo protección a personajes muy dudosos, y entre ellos, pues sin duda estaba todo el círculo de Mercader y el propio Mercader. Muchas gracias. Pero no, directamente no. Gracias, Nora, por su pregunta y Eduardo por la respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos entonces a leer la carta española, Eduardo. Sí, esto fue una crónica, un reportaje que ella envía a la revista Opinion, que era una revista judía de Nueva York, de la izquierda liberal neoyorquina, importante en la época. Se publicó en noviembre del año 33 y el despacho original también se conserva, lo remite desde Madrid, pero la redacción se data, es el epígrafe que figura al principio del artículo, el 26 de septiembre de 1933 en Tarragona. Esa sería la circunstancia. 26 de septiembre del 33 en Tarragona. El artículo o el reportaje se tituló Carta Española. Bueno, evidentemente en inglés, Spanish Letter. Y dice así, omitiré algunos párrafos para no hacerlo muy largo. Es corto, es un reportaje, no es muy largo. Dice: las calles de Barcelona están llenas de judíos que temen decir que son judíos. Los españoles sonríen. 3 de ellos se burlan en la mesa de un café de un muchacho sefardí que intenta venderles una corbata de poco valor. Los hombros caídos, el sombrero hasta las orejas, los rasgos inequívocos. Insiste en que es griego. Bien, pero, dicen los españoles, ¿cómo es que hablas español entonces? El muchacho responde que muchos griegos lo hablan. Sí, los griegos judíos, dicen los españoles. El joven confiesa que en Grecia vivía en un barrio judío y que aprendió español de ello. No hay forma de engañarlo, persuadirlo o forzarlo a decir que es judío. Si hiciera la confesión, sería como el secreto que el judío confiaba a su amigo el jorobado en el viejo cuento. Cuando el judío le susurró: amigo mío, soy judío, el jorobado le susurró solemnemente también: yo soy jorobado. Los judíos sefarditas de Barcelona, debe haber cientos, proceden de Marruecos y el resto de la cuenca mediterránea. La presencia de judíos en Marruecos no es ningún secreto, y dado que la mayoría de españoles de alrededor de 30 años han servido en la campaña de Marruecos, están familiarizados con los judíos orientales. Estos se reconocen sorprendidos de encontrar, a plena luz del siglo XX y en una república laica, la sombra de la Inquisición oscureciendo aún la mente de un muchacho que vende corbatas de 10 centavos, atemorizando todavía a un hombre hecho y derecho que va vendiendo plumas fuente y joyas de imitación. Y especialmente en Barcelona, una cosmópolis que todo el mundo, o al menos toda España, sabe habitada por gente mucho más interesada en la prosperidad, el confort y las libertades individuales que en la teología y la tradición. Barcelona es ciudad de liberales. No siente ningún aprecio por Madrid ni por ninguna de las cosas que históricamente ha representado, ya que Castilla nunca ha sido capaz de permitir que Cataluña sea Cataluña. Ha ejercido la violencia contra sus instituciones, ha intentado suprimir su lengua diciéndoles con dureza a los catalanes que hablen como cristianos, entre comillas, y les ha prohibido incluso sus bailes tradicionales y sus propias y emotivas canciones. Sus escritores, poetas y líderes han sido encarcelados por poco más. Por eso su pueblo se revuelve contra la injusticia y maldice la persecución. La amistad y simpatía que pueda haber en España por los judíos se hallará en Barcelona. La suspicacia y miedo hacia la palabra judío,
forma parte de las muchas leyendas, demasiados ritos y exagerada instrucción y tradición que hay allá donde una catedral domine la vista. Pero el fantasma de la Inquisición se encuentra como en su casa en Castilla más que en Cataluña. Los catalanes son un pueblo laborioso, práctico y directo que desea que lo dejen en paz para tratar de conseguir una vida placentera. Están más interesados por los hijos de su vecino que por su religión. Tienen un chiste acerca de un judío que vino a Barcelona y vio a la gente bailando sardanas tomados de la mano en completo silencio. Y cuando preguntó por qué permanecían tan solemnes y le respondieron que estaban contando, entonces estaban contando los pasos de la sardana, del baile, exclamó: «Así no hay forma. ¿Cómo puedo competir con gente que cuenta incluso cuando baila?» Y el catalán que cuenta el chiste añade: «Bueno, ¿por qué no? Mírame a mí. ¿No es mi cara una sinagoga?» España lleva el teatro en la sangre. Por eso la República se recreó en su gesto y apreció su ironía, tanto como los judíos, de compensar el siglo XVI con el XX, dándoles a los judíos de nuevo la bienvenida. Los judíos no tienen nada que temer de la España republicana, pero en Barcelona puede verse la esvástica en los periódicos y escucharse en las conversaciones. Existe una amplia y próspera colonia germana en la ciudad. Puede tomarse cerveza de Múnich en las cervecerías alemanas. 2 periódicos nazis, publicados localmente, pueden adquirirse en cualquier kiosco y son comprados por los al menos 3.000 miembros de la Sturmabteilung de Barcelona, las SA. El dinero nazi filtra editoriales antijudíos, antifranceses y antimarxistas en la prensa local. Existe un periódico en Madrid, un semanario ilustrado llamado El Duende, que desarrolla una fiera campaña contra judíos, franceses y catalanes, contra la República también, por supuesto. No son muchos judíos los que han recibido literalmente la bienvenida española. España está llena de dificultades para los refugiados alemanes. Primero, la lengua. Después, ¿qué puede hacer un abogado judío alemán incluso en Barcelona? Los médicos deben aprender español y volver a pasar por sus exámenes. Los operarios, que no pueden ir muy lejos y tienen que ir a alguna parte, gozan todavía de alguna oportunidad. Aún así, hay más nazis en Barcelona que judíos en toda España. ¿Y por qué la campaña? He aquí la respuesta. Es preventiva, para atemorizar a España contra la invasión, de modo que los judíos sean cazados tan pronto como lleguen. Pero esta es una cuestión intrascendente para la mayoría de los españoles, a quienes, además, los nazis les resultan antipáticos, y hacia los que Barcelona es definitivamente hostil. Los periódicos españoles conceden un gran espacio a las noticias de Alemania, que critican y condenan. 1 o 2 de los editores sospechosamente favorables, y que se probó que había sido pagado por ello, fueron censurados y despedidos. Junto a los periódicos nazis en los kioscos de Barcelona aparece otro llamado El Antifascista. Se trata de una pequeña y combativa hoja, pero es leída y utilizada por los periodistas, al menos. Por supuesto, el gobierno, como socialista en buena medida y de izquierda, no ve con buenos ojos las noticias que llegan de allá. Una de las advertencias preferidas de la oratoria pública es: fijaos en Alemania. Va terminando, es ya el último párrafo. Los judíos alemanes que bregan en España acaban dirigiéndose a Barcelona. Allí existe una base de socorro organizada por los residentes judíos locales, y de un modo u otro, no más de 300 judíos se las arreglan para alimentar, alojar, orientar y auxiliar a un cupo de unos 200 a 300 refugiados al mes. El Comité de Ayuda Social vive permanentemente bajo una presión elevada, es cierto. París paga a su secretario, refugiado también. El propio comité gasta heroicamente, ya que no todos los residentes pueden contribuir, entre 500 y 1.000 dólares al mes. Su sede no cuesta nada, una sala de la sinagoga camuflada como escuela. Los refugiados entran y salen durante todo el día. Un músico que tararea una canción que quizá compre alguna compañía local de comedias musicales, un estudiante legal que ahora vende huevos ambulantemente junto al hijo de un banquero, un médico que hace mezclas para un boticario local, una pareja con pequeños empleos
que no saben qué hacer con su hijo de 3 años, varias muchachas cuyos padres aún están en Alemania, 2 refugiados que no son judíos, sino simples alemanes necesitados, comunistas. El secretario se encoge de hombros, quizá socialdemócrata. Él no hace preguntas sobre filiaciones políticas. Y esa era la crónica que manda Anita Brenner desde noviembre del 33, que también era en Alemania, noviembre del 33, y las persecuciones a judíos que creaban toda esa corriente de refugiados en España. Pues, Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, voy a dar por terminado el encuentro, a menos que Marcela tengas necesidad de cerrar en... No, no, me agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar. Ahora que Eduardo ha leído esta carta de Anita, bueno, he recordado, así es como ella describía cómo estaban los judíos en México en los años 20, ¿no? Con esa parte también de mirarlos sin ayuda, sin posibilidades de apoyo y con la discriminación, ¿no? en los lugares. Pero bueno, muchas gracias, es todo. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Marcela, y a todos. Gracias. A ver, cómo silencio a Alex. Que podamos cerrar los micrófonos. Sí, a ver, voy a intentar yo. Ahí está. Bueno, como decía, vamos a cerrar, sí, estoy tratando, perdón. Vamos a cerrar el evento, les agradezco mucho. Fue realmente interesantísimo y muy rico todas las perspectivas. Sin duda Anita Brenner da y dará mucho que hablar. Felicitaciones, Eduardo, por este gran libro, y a ti también, Marcela, y ojalá nos podamos ver en alguna otra oportunidad. muchas gracias, Cintia y Marcela. Muchísimas gracias. Gracias a todos.